Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Han pasado ya algunas horas de la celebración de la Nochebuena y la Navidad. El advenimiento del Redentor del mundo se produjo en la madrugada de este domingo. Y aquí estamos hoy en una fecha especial compartiendo en esta temporada de acercamiento familiar. Hoy vamos a hablar de cómo estuvo esa celebración a nivel de la Iglesia Evangélica de nuestro país y las proyecciones que se tienen de cara al año 2018. Nos acompaña el pastor Saúl Gómez Díaz. ¿Qué tal está? Buenas noches, pastor. Qué gusto que esté con nosotros. Usted que es una autoridad en esto, como miembro del Consejo de Ancianos de la Confraternidad Evangélica de Honduras. ¿Cómo pasaron estos días? Pues gracias a Dios, a pesar de las circunstancias, siempre mantenemos el espíritu optimista para hacerlo mejor en una época como esta, cuando celebramos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era lo que esperaban? ¿Se compartió como se había diseñado hasta antes del 26 de noviembre, que curiosamente hoy estamos a un mes y estamos jugando con eso, que siempre tenemos ese comparativo porque sí hay un cambio preelectoral y postelectoral en Honduras, lastimosamente? Sí, así es. No deja de afectar. No vamos a decir que no afecta la situación y el marco circunstancial en que nos hemos movido. Pero gracias a Dios, aquí estamos y estamos de frente. ¿Cómo estuvo la presencia de los ciudadanos, de los niños que son parte de esa alegría que hay dentro del culto que se realizan en las diferentes iglesias en todo el país? Pues eso realmente ha seguido su marcha, haciendo honor precisamente al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues ha sido muy bien, diría yo, dentro de las circunstancias en que nos hemos movido. Usted tiene muchos años dentro de las celebraciones. Se ha venido cambiando mucho entre lo tradicional y la costumbre a la vida que hoy vivimos. ¿En qué ha cambiado en aquellas celebraciones de los 60, de los 70, sobre todo en el interior del país, a lo que vivimos hoy en las grandes urbes de Honduras? Sí, pues no deja de, en nuestra memoria, remontarnos a nuestra niñez y juventud. Yo crecí en un pueblo, en una iglesia, y bien recuerdo cómo se celebraba la Navidad con una sencillez, pero con una sinceridad muy notable, celebrando, como hemos dicho, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las diferencias son enormes. Las diferencias son enormes, desde luego. La parte, ¿cómo diríamos?, comercial, se mueve mucho y algunas veces puede olvidarse cuál es el propósito realmente de la celebración de la Navidad, no tanto así como el hacer negocio, como quizá una buena parte de la sociedad se dedica, porque esta es una época muy productiva comercialmente, pero sin dejar, por supuesto, de recordar y de tener presente cuál es el propósito y el objetivo de la celebración. ¿Cómo inculcan, cómo trasladan ustedes, pastor Saúl Gómez, a quienes llegan a la iglesia, que vayan cambiando estos patrones que se volvieron común en el gasto, en lo comercial, en lo suntuario durante esta temporada y el alejamiento de las iglesias, de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, que ahí pueden encontrar sustancia de vida propia, de vida con gozo? Sí, es una celebración esta que tiene su aspecto histórico, porque eso es histórico. Lo que hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su presencia aquí en el mundo, no es una especie de mitología o de cuento.
es una realidad histórica y eso es muy comprobable, y dentro de toda la gama de tradiciones que se mueven en un tiempo como este, sí se tiene presente y tratamos de inculcar en los miembros de las iglesias, de la iglesia en general, de el no olvidar el propósito precisamente de esta celebración que tanta bendición trae a la iglesia, recordar eso, y a las nuevas generaciones identificarse con ese personaje que cambió precisamente la historia del mundo. Usted, con sus años de experiencia dentro de la iglesia evangélica, ¿en qué momento advierte estos cambios trascendentales que nos han ido alejando un poco de las iglesias? Y se ve en estas celebraciones del 24, del 25, que aunque tengamos la oportunidad, muchos de nosotros preferimos hasta lo pagano y no escuchar el mensaje divino, el mensaje de gozo. Sí, hay algunos esfuerzos que se han hecho, y yo les digo en algunas instancias que me alegro de haber vivido suficiente para ver lo que está pasando hoy. La iglesia se ha desarrollado, la iglesia evangélica, porque es lo que más conozco, sin desconocer lo que ha pasado también en la iglesia católica y tener personajes dentro de la iglesia católica con quien hemos mantenido una relación y conocemos el ambiente. Pero gracias a Dios se ha tenido presente este evento y el personaje que nos representa. Pero realmente sí, hay sus cambios en ese sentido que nos inclina. Por eso algunos dicen, no hay que celebrar la Navidad porque es una celebración pagana. Pues puede ser pagana si queremos, pero podemos centrar nuestra celebración y nuestro pensamiento en ese personaje tan importante de toda la historia del mundo. ¿Y qué trabajo están desarrollando a nivel de las diferentes congregaciones para hacer que el ciudadano llegue? Y sobre todo hacer conciencia en un momento difícil que vive ahora mismo el país, porque esta Navidad, debemos decir, ha sido atípica por todos estos acontecimientos que hemos registrado en el último mes. Sí, dentro de los temores, que es natural, no vamos a decir que, pues, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, el temor a lo que pueda ocurrir en cualquier momento a una persona. Sin embargo, el creyente depende, precisamente en cuanto a seguridad, depende de Dios en primer lugar. Y con razón, también dependemos de las autoridades que hacen lo posible para mantener el orden y la autoridad. Pero como sabemos, hay situaciones en que a las mismas autoridades se les va de la mano. Y allí es donde hemos aprendido como cristianos a depender de arriba, es decir, de Dios más que de los hombres. ¿Por qué será que nos hemos alejado tanto de Dios? Que ya no estamos con aquella presencia permanente en buena parte de los hondureños y hondureñas, y hemos dejado de asistir a escuchar los mensajes positivos. ¿Qué falta para convencer? Pues falta realmente una convicción personal, porque la cuestión de la fe es un asunto personal. Algunos quizá pueden decir, yo soy cristiano, pero es una tradición, porque mis padres fueron cristianos, mis padres fueron evangélicos, mis padres fueron católicos, pero eso es tradicional. El asunto es personal. Cuando una persona llega a tener una experiencia personal con Dios, con Cristo, y desarrolla esa convicción, no hay nada que lo detenga. ¿Usted ha experimentado eso? Son más de 50 años dentro del servicio religioso. Pues sí, gracias a Dios. Yo crecí en un hogar, afortunadamente, ya mis padres eran cristianos. Y cuando yo nazco en ese hogar en donde la orientación precisamente es
en el camino de la fe cristiana. Los padres de familia que justamente me los refiere, Pastor Díaz Gómez, ¿cómo inculcarlo hoy día? Porque parece que se están alejando, este mundo de redes sociales los han desconectado y esto nos está pasando factura hoy día. Así es. Los problemas sociales de la niñez y de la juventud de nuestros días precisamente radica en algo que se ha fallado en el seno del hogar, porque el hogar es fundamental para el fundamento de la sociedad y de la vida que vivimos en sociedad. Ha hecho falta y no hay duda que cuando se trata de ahondar en el problema social de la juventud hoy, el extravío, mucha gente de esta viene de hogares desintegrados, porque ya un hogar desintegrado en donde hay una madre soltera o donde hay una madre o padres divorciados y los niños no hayan el lugar realmente que les corresponde al seno de un hogar debidamente integrado. Tenemos que volver al modelo de la Biblia para enderezar eso. ¿Qué tanto ha hecho cambiar la juventud y esa relación padre-hijo, la creación de tantas leyes que incluso generan una protección que hay quienes consideran va más allá de lo normal? Usted, que sus años de infancia fueron bajo un concepto de vida diferente al actual, ¿qué piensa de ello? Pues, ¿qué le diría? Tenemos que redescubrir, por así decirlo, porque ignoramos los fundamentos. Ahora hay modelos de familia. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿qué es una familia? Una familia está constituida por un padre, una madre y los hijos. Eso constituye el hogar. Ajá. Y el hogar que lo conforman dos hombres o dos mujeres que han decidido unirse y tienen adopciones. ¿Eso acaso no es un hogar? ¿No es una familia? Allí ya se sale de lo que es el modelo bíblico de lo que es realmente la familia. ¿Usted no concibe esos cambios de este mundo ahora, que no es propio de Honduras, pero son modelos que constantemente los vemos? Matrimonios entre personas del mismo sexo, para citar un caso puntual. Pues a eso me refiero, que nos hemos alejado de lo que es el modelo de la Biblia, porque Dios estableció, dice que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer. Ya lo demás son cosas que han venido después. Está con nosotros esta noche al banquillo el pastor Saúl Gómez Díaz, miembro de la Confraternidad Evangélica de Honduras y parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia Evangélica del país. Una pausa, en breve continuamos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el pastor Saúl Gómez Díaz. ¿Qué hacer para enrumbar a la juventud? Hay mucho joven descarriado, alejado de la realidad de positivismo de la nación, y son los grupos llamados a gobernarnos y a dirigirnos en el futuro. Sí, tenemos que volver por enfatizar la responsabilidad que los padres tienen, porque la primera escuela para nuestra niñez y juventud es el hogar.
Lo que no aprendieron allí, ya cuando van a la escuela, que esperar que el maestro, y si el maestro está más perdido que él, que el niño, ¿a dónde vamos? Hay que hacer énfasis en la responsabilidad de los padres para educar y disciplinar a su propia familia. Usted con su educación primaria, si nos remontamos muchos años atrás, a la actual, ¿qué retomaría de esos cambios que se han ido dando en el devenir del tiempo, pero que hoy muchos de nosotros los recordamos como positivos, pero se nos fueron? Sí. ¿Qué traería este momento? Pues yo diría el concepto de autoridad, comenzando en el hogar y continuando en la escuela. El principio de autoridad se ha perdido precisamente en el seno del hogar. Ahora, fácilmente un niño de pocos años puede cuestionar a sus padres y se rebela. Ahí es donde entra el aspecto de la disciplina. Y el maestro, cuando quiere disciplinar a un alumno, el alumno se queja, los padres se quejan y le echan la culpa al maestro y se pierde el sentido de autoridad. Y esto trasciende a los otros niveles de autoridad. Por eso estamos como estamos. Es decir, usted es del concepto de mando. Así es. Que el profesor, primero el padre en el hogar y luego el profesor, si toca actuar, que actúe. Así es. Eso es mi opinión. Y cuando nosotros dejamos que las cosas de por sí, porque algunas personas piensan, bueno, y el niño cuando crece puede decidir lo que quiere, pero no hay que inducirlo en cierto camino. No, la fe cristiana se tiene que inducir desde el principio. Y cuando se aprende, bueno, aquí estoy. Mis padres, cuando yo nací, mi madre a los 3 meses murió. Mi padre murió a los 6 meses después. Pero tuve una abuela que le hizo de madre, abuelos, 2 abuelos que le hicieron de padre y madre. Y aprendimos los principios y valores desde el comienzo. O sea, usted del mundo de la faja, cuando tenía que actuarse, de la regla, decíamos nosotros allá en la educación parvular donde existía, o la educación primaria, y así sucesivamente, con un mando y una disciplina que los hizo buenos hombres. Así es. El asunto es que los padres tienen que estar bien centrados, de no excederse también a aplicar castigos que son crueles. Golpear físicamente a un hijo en un momento que esté enojado, no. Pero sí castigarlo. Pero sí, castigarlo, corregirlo, para que lo malo que ha hecho aprenda que eso no está bien y que hay un camino, que hay una conducta que observar, y los padres deben imponer esa disciplina. Usted, que forma parte del Consejo de Ancianos de la Confraternidad Evangélica de Honduras, ¿qué consejo, qué guía les da a los nuevos líderes, a los pastores que están en diferentes congregaciones, para ir buscando el rescate de estos valores que se fueron quedando en el pasado? No, pues yo le refiero esto, y ahí me voy a quedar. Mire, uno puede vivir la vida que quiera, como quiera, a su antojo, pero hay un modelo correcto cómo se debe vivir la vida. La vida no es asunto de nacer como una planta y crecer sin ningún valor, sin ningún principio. Por eso, y cuando los padres han aprendido eso, de la manera que sea, porque puede ser que también el trasfondo de su hogar no ha sido lo mejor, pero cuando nos volvemos y entendemos cuál es el camino, cuáles son los principios y valores, estamos listos para educar a nuestros hijos. Parejas que ahora se casan así nomás. A mí me ha tocado más de una vez celebrar una boda. Pero tenemos que sentarnos
con la pareja para hacerle ver sus deberes y responsabilidades como esposos, como padres. Y ahí tiene que comenzar. Pero el problema está en que ya esos son hombres y mujeres, ya han crecido y ya están en la edad de casarse. Eso tiene que aprenderse desde la niñez, como muchos fuimos enseñados en los principios de la fe cristiana. ¿Qué valoración tiene de los organismos defensores de derechos humanos? Cuando usted creció esto no existía. Igual el Ministerio Público con sus acciones, y usted me planteaba recién de el temor que en algún momento existe hasta en el padre de familia, porque hay mucho reclamo en el hogar. Y viene hasta una especie de amenaza a que si sos duro o me castigás con fortaleza, vamos a estos entes. Y de pronto se ha ido perdiendo ese concepto sano del pasado. Sí, la Biblia nos enseña ese equilibrio. No a volvernos crueles y desmedidos al aplicar la disciplina. Pero tiene que haber disciplina en el hogar. Y eso, el modelo lo tenemos ahí en la Biblia. Si nos dedicamos a estudiar los principios y valores que están ahí en la Biblia, vamos a tener realmente, porque la Biblia viene a ser un libro de texto, viene a ser un manual para la vida. Como decía, se puede vivir de cualquier modo o de alguna manera, pero hay una manera correcta y eso es lo que enseña la Biblia. Cómo conducirnos correctamente en una sociedad como la nuestra. Si bien algunos sectores se opusieron, Pastor Saúl Gómez, ¿qué tanto pudo ayudar a nivel de la educación primaria que se incluyera la lectura de la Biblia como se pretendió, aun y cuando debemos decir que hay algunos centros educativos y hay grupos estudiantiles que sí lo hacen por una cuestión muy particular y propia de ellos? Pero ¿en qué medida nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos? Bueno, eso lo que hemos dicho, comenzar con el hogar. Esta juventud o esta niñez que se educa en las escuelas y en las escuelas cristianas en donde se enseña la Biblia como libro de texto. Yo soy cofundador, podría decir, de un colegio, el Virginia Sapp, aquí en Tegucigalpa, y siempre he favorecido la educación cristiana. Entonces allí hay oportunidades y me da satisfacción que a la edad que tengo nos encontramos con profesionales que nos dicen, no, yo soy exalumno del Instituto Evangélico Virginia Sapp, pero ¿qué clase de hombres hay? Ya son hombres formados y nos hacen recordar, yo esto lo aprendí en el colegio evangélico donde me eduqué, y tantos colegios que hay, algunos puede ser que se descuidan y no toman en cuenta la responsabilidad que hay cuando está frente a un aula y un grupo de alumnos que quizá vienen de hogares disfuncionales. Y con esta crisis de valores que tenemos hoy día en el país, el Estado, la clase política y la sociedad en general, ¿qué tanto se ha involucrado con ustedes a nivel de la confraternidad evangélica y de otras iglesias para rescatar estos valores? Bueno, como me decía una persona, ¿qué han hecho ustedes los evangélicos para mejorar la sociedad? Pues sí, se puede ignorar, pero tenemos nosotros a lo largo y ancho del país muchas instituciones cristianas. Tenemos inclusive el aspecto de la medicina, hay hospitales, hay clínicas y hay servicios que se ha hecho precisamente para mejorar esta sociedad en la que nosotros vivimos. Cuando usted me habla de castigar, incluso hasta ser duro dentro de lo que cabe, algunas acciones que se han ido perdiendo y se han ido quitando de las normativas del país, considera oportuna rescatarla. Le planteé lo de la juventud, ejemplo el servicio militar, que muchos lo señalan malo, pero hay otros sectores que lo consideran que ese fue un camino que aprovecharon muchos jóvenes hoy en el mundo de los grupos antisociales. ¿Fue bueno eso? ¿Es oportuno plantearlo de cara a un nuevo gobierno que en los próximos días tendremos en el país? Bueno, eso tiene, como diríamos, dos lados.
Hay jóvenes, y eso es evidente, usted lo puede comprobar, hay jóvenes que se entusiasman, no quieren seguir estudiando en el colegio y cualquier desvío en cuanto a su conducta, de repente va a parar a un cuartel, en donde ahí le enseñan disciplina. Porque no vamos a decir que todo está del todo bien, pero hay personas que lo que no aprendieron a disciplinarse y lo que no aprendieron a una buena conducta en un cuartel lo aprende, pero lamentablemente quizá es muy riguroso, pero allí aprenden el principio de disciplina, a obedecer, no a levantarse cuando quiere, ni como quiere, sino que hay un horario, hay deberes que cumplir y así desarrollar su vida física y espiritual. Bueno, así como apoyan algunas iniciativas, hay algunas otras que no están de acuerdo como miembros de la confraternidad. ¿Respaldaría desde la óptica del pastor Saúl Gómez Díaz volver a este tipo de disciplina, el servicio militar obligatorio, que debemos decir, hay quienes ya lo han planteado? Sí, precisamente tratando de ver la necesidad en esta situación en que estamos, en donde hay un alto nivel de anarquía, comenzando con la juventud, y que aquí tenemos precisamente los frutos de una vida desenfrenada, de una vida indisciplinada. Algunos ven alguna solución, no es esa toda la solución. Quizá hay jóvenes que van y se desarrollan y aprenden a vivir la vida disciplinada, pero realmente el problema es un problema de la naturaleza humana. El hombre tiene, el niño, el joven, el adulto tiene que llegar a tener una experiencia personal con Dios. Y le voy a recordar esto. Ante Jesús vino un maestro de la ley y le preguntó, ¿qué puedo hacer? Y quería discutir los aspectos de la religión judía, pero Jesús le dijo, no te equivoques, te es necesario nacer otra vez. Y él se sorprendió. ¿Cómo es eso de nacer otra vez? ¿Cómo es eso de nacer otra vez? Y Jesús le explicó, y parece que el hombre aprendió la lección y llegó a tener esa experiencia. Por eso el apóstol Pablo, al referirse a esa experiencia de un nuevo nacimiento, dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva creación es. Nace de nuevo, es una persona nueva, es una persona diferente, porque el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Y ustedes como confraternidad, ¿qué trabajo han hecho ahora mismo en este momento que dice que vivimos en anarquía para tratar de recuperar a la mayor cantidad de jóvenes? Porque bien orientados sí se pueden convertir en hombres de bien. Tenemos resultados de personas que llegan a la iglesia, jóvenes, y aún el programa que nosotros tenemos que llamamos escuela dominical, los domingos cuando se da la enseñanza bíblica precisamente en esa edad. Y los padres, vuelvo al tema de los padres, que hay una responsabilidad en ese sentido. Está con nosotros esta noche al banquillo el pastor Saúl Gómez Díaz, miembro del Consejo de Ancianos de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Una pausa, en breve continuamos. Estás disfrutando este programa gracias a Popeyes. Sigue con nosotros el pastor Saúl Gómez Díaz, miembro de la Confraternidad Evangélica de nuestro país. Bueno, usted es de los consejeros, de los nuevos pastores que estamos acostumbrados a ver y a conversar con ellos. ¿Cómo los orienta para que no se vuelvan también
suntuarios y hasta aprovechados algunos de quienes asisten con fe a los cultos? Bueno, yo diría modestamente, no me considero un consejero de los pastores, pero en su tiempo y en su momento, cuando tengo oportunidad de dar alguna palabra, la doy. Y la otra cosa es, pues, el modelo de vida que a través de estos, ya estaba sacando cuentas, son como 62 años que tengo desde que salí de la escuela bíblica, del instituto bíblico y me dediqué al ministerio, ya van 62 años. Usted es un hombre de 85, 86 años. Así Va a es. cumplir 86. Así es. ¿Qué experiencias bellas le ha dejado estos años de dirección, de orientación? Algo que lo haya marcado y que lo recuerda siempre y que a sus hijos, a sus nietos y a quienes le piden un consejo lo comparte. ¿Qué les diría? Bueno, la importancia que tiene el abrazar la fe cristiana, y en mi caso la fe cristiana evangélica, y dejarse encaminar por ese camino y vivir la vida, como decía hace un momento, en donde el modelo lo encontramos allí en la Biblia precisamente. Es más, mi abuelo recibió la Biblia y con eso nos orientaron en el mero principio. Interesantemente, yo me dediqué a la distribución, a la difusión de la Biblia por 40 años que serví en la organización que se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Fundé la sociedad acá y viajé en muchos lugares precisamente en el interés de que la Biblia se difunda. Usted fue de los promotores de la Biblia en Garífuna y en Misquito. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos, don Saúl. Bueno, detectamos y vimos la necesidad y algunas veces conversando con algunas personas de ese sector de nuestra sociedad, vimos el interés. Invitamos precisamente a uno de los traductores y consultores del Departamento de Traducción de las Sociedades Bíblicas. Por cierto, se llama el doctor Samuel Pagán, es puertorriqueño. Vino aquí de parte del Departamento de Traducciones e hicimos una gira por todo el Caribe, conversando con personas, maestros, pastores de esa comunidad, y detectamos que sí valía la pena hacer una traducción de la Biblia al garífuna, y comenzamos ese proceso y al final se logró. Igual pasó con los misquitos. También. ¿Hay planes, Pastor Saúl, para otras traducciones en otras lenguas, algunas ya casi desaparecidas de los hondureños? Bueno, en mi caminar, la traducción de lo que sé, es decir, la traducción de la Biblia en Misquito, se inició el proyecto en el área de Nicaragua, pero después se trasladó también acá para abarcar la parte de Honduras. Y yo me reuní con traductores precisamente de la Biblia, expertos en la traducción de la Biblia en lenguas indígenas, y al final también se logró la traducción de la Biblia en Misquito. Eso se hizo antes del garífuna. ¿Cuántas Biblias ha logrado distribuir en sus años de tránsito por Honduras? Sería muy difícil cuantificar. Sí, la experiencia fue muy agradable y relato esa historia, la he puesto por escrito, lo que fue mi experiencia viajando, por decir algo, viajando por ejemplo en el departamento de Olancho, cuando esos ríos no tenían puentes ni habían carreteras, habían caminos de acceso, pero en el interés de poner la Biblia al alcance del pueblo, visité, si no me equivoco, todos los municipios de Olancho y muchas aldeas. En Bestia. En Bestia y a pie. ¿Qué piensa de
muchos líderes religiosos que viven en opulencia, si el perfectísimo del universo fue un hombre humilde, que caminaba con sandalias, y ahora vemos riquezas y demasiado ostentosos a muchos líderes. Bueno, yo diría que cada quien se ha desenvuelto o se ha desarrollado en el contexto de vida en que ha vivido, porque algunas veces ha salido de un contexto. Yo vengo de un contexto sencillo y del campo. Yo trabajaba en la agricultura hasta la edad de 18 años, y a la edad de 19 años es cuando yo hago el cambio, me vengo a Tegucigalpa, me preparo y comienzo ese ministerio. Capté esa visión, pero cada pastor se desenvuelve en su propio contexto, algunos en el contexto de la ciudad, ya en otro nivel de vida, que yo no lo critico, pues gracias a Dios que viven bien, pero ojalá que a la vez que viven bien cumplan su ministerio, como conozco también muchos. Hay algunos que sí se les ha pasado la mano. Es posible, existe la posibilidad. ¿Qué tanto daño le ha hecho a la iglesia evangélica y en general a todas las congregaciones, a la misma iglesia católica, la participación de los políticos poniendo como escudo a la iglesia o pidiendo que estén presentes en asuntos que muchas veces ellos no pueden resolver? Me interesa su pregunta y me gusta que me la haga, porque comencemos por decir que somos ciudadanos de dos reinos, este reino humano y terrenal, pero el reino también celestial. Tener en cuenta de no olvidarnos cuál es nuestra ciudadanía, tanto como hondureños tenemos deberes, como ciudadanos de este mundo tenemos deberes, y cuando se nos pide hacer algo en favor, para orientar, para orar, para dirigir alguna situación, pues aquí estamos para colaborar precisamente como cualquier ciudadano, sin olvidarse que su reino, como dijo el mismo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y si estamos aquí es porque realmente aquí hemos nacido, aquí estamos, somos parte de esta sociedad y debemos contribuir en todo lo que podamos. Porque no solo los pastores, tenemos dentro de la ciudadanía personas en puestos públicos. Quizá nos falta más orientación para que este empleado que es cristiano desempeñe su puesto con ese sentido de que si bien es ciudadano de este país, también es ciudadano del reino, donde tiene deberes desde el punto de vista cristiano que cumplir. Justamente ahora estamos en un proyecto de diálogo nacional incluyente con los diferentes sectores a raíz de los hechos postelectorales que los traemos nuevamente a discusión. Ustedes como Iglesia Evangélica sí se han incorporado y están participando. ¿Qué esperan de todos estos grupos de la sociedad hondureña en este momento crítico de país? Pues esperamos que los que son actores en provocando esta situación reflexionen, porque tienen un deber y una responsabilidad ante la ciudadanía. Y si el pastor tiene ahí un espacio para dar un consejo, es su momento, porque no podemos replegarnos, no podemos escondernos si ya la población evangélica es numerosa a lo largo y ancho de este país. ¿Y qué pasa si algún día el 90% llegara a ser cristiano, sea católico o sea evangélico, auténtico?
¿Qué pasaría si decimos no, no podemos participar en política? Ese es un aspecto que hay mucha tela que cortar, porque si hablamos de política, todos en algún sentido somos políticos. ¿Por qué me hizo énfasis en esto de cristiano auténtico? Se les han metido algunos ahí en iglesias que las entrecomillamos a la actividad religiosa con un fin de aprovechamiento. Es que, bueno, le voy a poner la cosa así. Se dice que aquí en este país el 90% por lo menos es cristiano, y lo podríamos poner entre comillas. De ese 90%, un cristianismo auténtico, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué significa? Que muchos dicen, cuando se le pregunta religión, yo soy cristiano. Pero una cosa es cristiano nominal y otra cosa es a eso que me referí, que tenga una experiencia personal y lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento y una relación con Dios auténtica. ¿Qué piensa de, o cómo orientaron a los ciudadanos que llegaron al culto y que siguen llegando en esta temporada de Navidad que recién pasó? Estamos a las puertas de la celebración de fin de año y año nuevo, que por esas circunstancias de la política se dividieron. ¿Cómo trabajaron ustedes en volver a la hermandad, a unirlos en pensamientos de positivismo? Porque unos estaban de un lado y otros de otro. Indudablemente que no es una tarea fácil, por eso el pastor no debe optar por un color político. En mi caso personal, yo puedo simpatizar con un candidato y puedo ejercer mi voto y mi voto ponerlo a conciencia y a reflexión qué es lo que más conviene. Pero ya el tomar, ¿qué diríamos?, un papel preponderante en la cuestión política vernácula como la que tenemos aquí, lo colocaría en una situación bastante difícil frente a su congregación, que sería mucho exagerar que hay de los diferentes, que hay de todos los partidos, sea de los más pequeños o de los más grandes, ahí están en la congregación. El papel del pastor es modelar cómo manejar esta cuestión política cuando nosotros tenemos responsabilidad. ¿Y cómo encontrar el equilibrio para que no se lo señalen? Usted con sus años, ¿cómo los orientaría? Porque si los llaman justamente ahora a un diálogo, si hay sectores que finalmente se excluyen, los cuestionarán y hasta lo pintan con un color político, independientemente que el trabajo vaya de forma equilibrada. ¿Qué hacer? La participación, inclusive del pastor, si se le llama en un momento a estar presente, a participar en este diálogo, la palabra de él ahí puede ser muy valiosa para orientar, porque el diálogo tiene que ser eso, un diálogo, no un monólogo, no alguien que premeditadamente va porque va a defender sus intereses, no los intereses que deben estar por encima de los intereses del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el pastor Saúl Gómez Díaz, miembro del Consejo de Ancianos de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche el pastor Saúl Gómez Díaz. ¿Qué tanto bien le ha hecho a la iglesia evangélica estar participando en muchas comisiones? Están en el proceso de depuración de la policía, han estado en organismos que luchan contra la corrupción, ahora mismo se integran al diálogo. ¿Es de bien?
Yo creo que la iglesia no puede sustraerse, aislarse, como si fueran gente de otro planeta. Estamos aquí y estamos viviendo lo que se da acá. Y si el cristiano siente a conciencia que tiene algo que contribuir, yo no lo voy a criticar, pero tiene que medir sus pasos en ese sentido, no llegar hasta, como decimos, darse color político, necesariamente estar al lado de un partido o de otro, porque somos ciudadanos de este mundo, pero estamos aquí precisamente para sembrar el bien entre todos, no solamente de unos. ¿Satisfecho de la forma en que llegó el hondureño, quienes asisten a los cultos durante este fin de semana, 24, 25 de diciembre, pastor? Bueno, hay sus obstáculos, por supuesto. La situación no está tan fácil. Es más fácil quedarse en su hogar, hacer algo con su familia, que tomar un carro o tomar un bus para llegar a la iglesia. Especialmente en horas de la noche, se expone. Y no vamos a criticar a los creyentes que nos dicen, a los cristianos que nos dicen, no, esta vez yo no fui porque tuve temor. No obstante que confiamos en la protección de Dios, pero no vamos a juzgar a aquellos que por precaución se quedan en sus hogares, pero la fe no la tienen que perder por eso. ¿Qué esperar para este fin de año? Estamos despidiendo el 2017. ¿Qué destaca? ¿Fue de bien para el país y que debemos continuarlo en el 2018? Yo creo que, vuelvo a mi tema, tenemos que volvernos a los principios que norman la conducta y la vida del ciudadano, que está aquí. Por eso ando esto aquí. Dios tiene que ver con nosotros y nosotros tenemos que responder a las demandas que Dios nos hace como ciudadanos de este país. ¿Siente que estamos preparados para los cambios, que después de el sufrimiento que muchas familias han tenido durante un mes de movilizaciones, de paros, de críticas, de cuestionamientos, ya estamos superando en esta temporada de Adviento lo que ha pasado en el país? Realmente es una situación bastante anormal, podríamos decir, en un sentido, normal en otro sentido, porque como el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde fue el sitio donde más dificultades hubo? Que les reportaron a ustedes en la confraternidad que hubo dificultades para movilizarse, para estar en las diferentes iglesias y recibir la palabra de Dios. Bueno, Tegucigalpa, por supuesto, ha tenido sus problemas, pero no al nivel que ha ocurrido, lo que ha ocurrido en San Pedro Sula y en la zona norte, la destrucción y todas las cosas que han pasado ahí. Lo lamentamos, pero tenemos que sobrellevarlo como verdaderos hijos de Dios, saber perdonar y saber realmente dar consejo cuando se da la oportunidad. Bueno, Pastor Saúl Gómez, le agradezco que nos haya acompañado. Muy gentil de su parte. Entiendo que quiere compartir un mensaje con nosotros en esta temporada de fin de año y es oportuno compartirlo con nuestros telespectadores. No voy a predicar un sermón, pero yo traje esto porque esto es la esencia de mi vida. Esto es lo que ha hecho el cambio en mi vida desde mi niñez hasta los años que ya llevo. A propósito de un diálogo nacional, a propósito del perdón, a propósito de que debemos promover la convivencia entre los hondureños, la paz, el apóstol Pablo nos trae esta palabra y dice así, en su carta a los cristianos en Roma, dice así: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, a pesar de las circunstancias, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dependemos de Dios, no del hombre. Gozosos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con otros. Este es un llamamiento de esta palabra de Dios a que vivamos en paz y no nos prestemos a ningún acto que violente los derechos y los deberes de otros. Muchas gracias. El pastor Saúl Gómez Díaz con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. Bueno.